Bien. Programación orientada a objetos en JavaScript. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de programación orientada a objetos? Bien, pero ¿y en JavaScript qué vimos de programación orientada a objetos? JSON. Bien. Ahora empecemos a no repetirlo tanto. La clase de hoy no va a ser JSON todas las respuestas, chicos. Pero por ahí en 50 hacemos. Bueno, ¿qué saben de programación orientada a objetos? No es POO, es P-O-O. ¿Sí? Eso de POO es un chiste, chicos. Después me retan en programación uno que lo pronuncian mal. Digámosle POO. ¿Eh? Claro, me falta el H, ¿verdad? Ahí tenían toda la razón. Tenemos que mejorar los chistes. Bueno, ¿se acuerdan? JSON era lo que habíamos visto, que era una forma de, la habíamos visto en principio como agrupar variables y tener un objeto en el que teníamos propiedades y podíamos tener arreglos, y habíamos visto también que algunas de esas partes podía ser una función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que podíamos tener una función ahí? ¿No? Bueno, les cuento un poco más. Hasta ahora ustedes venían haciendo programación estructurada. ¿Sí? ¿Cómo es la programación estructurada? Es esta de las funciones que ustedes, cuando ven un programa grande, lo dividen en partes que son funciones, y esas funciones son algoritmos, son código. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen todo un programa grande, lo tienen que dividir en partes que son todas algoritmos, y hay datos que son las variables y procesos que transforman esos datos. Entonces, esos los datos de entrada, que es por ejemplo lo que hace el usuario, valores leídos, constantes que haya guardadas, cosas que traigan, no sé, de un servicio REST, son variables que se procesan, datos de entrada que se procesan para tener los datos de salida. ¿Sí? Y ustedes entonces siempre, ¿qué es lo que tienen que pensar cuando piensan en esto? En cuáles son los procesos. Por eso la división jerárquica del problema y todas esas cosas, para decir, tengo este proceso que lo voy a dividir en subprocesos, y todo el sistema es un montón de procesos. ¿Sí? En la programación orientada a objetos, la idea es usar objetos y cómo esos objetos interaccionan entre sí. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto no va a tener solamente el proceso, sino que va a tener también los datos que le pertenecen. Va a haber muchas técnicas, para esto van a tener toda una materia el cuatrimestre que viene, así que no vamos a entrar en detalle en lo que es herencia o cohesión o todo eso, que lo van a ir viendo en otra materia, pero vamos a ver un poco más de cómo se hace en JavaScript algunas cosas de lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? En general lo que vamos a hacer es primero definir cuáles son los objetos y qué mensajes les vamos a ir enviando entre todos ellos, y esos estados van a tener un comportamiento, métodos y, bueno, además una identidad. ¿Ustedes se acuerdan el juego de los dados? Bien, hoy vamos a seguir con el juego de los dados. Qué bueno que se lo acuerden. Sí. Ahora lo vamos a hacer de nuevo orientado a objetos. Entonces, en JavaScript es un poco, o era un poco raro, porque hay un concepto que los que están cursando programación 1 la vieron, que es el concepto de clases. ¿Sí? ¿Qué es una clase? ¿Alguno se acuerda? ¿O sabe? ¿Más? ¿Eh? ¿Una clase? ¿Una clase, un algoritmo? A ver. Claro, describe muchos objetos del mismo tipo. Por ejemplo, la clase auto es un descriptor de cómo es un auto. Pero cuando vos me describís la clase auto, me describís los autos en genérico, no un auto en particular. Un auto tiene un color, tiene 4 ruedas. Cuando vos me describís un objeto, instancia, me decís, ese auto es de color rojo. Entonces ahí me decís qué valor toma el atributo color de la clase. Y la clase es lo que describe a todos los autos, que es qué atributos tiene y qué cosas puede hacer.
Entonces ahí tenés que tiene un color y también tiene una velocidad y también puede acelerar o frenar y tiene una posición. No es el mismo auto el que está acá que el otro que está allá. ¿Sí? Los algoritmos, ¿qué algoritmos decíamos? Bueno, confundí porque dentro de la estructura de la clase por ahí podías trabajar con unos algoritmos, ¿no? Esos algoritmos que escribís son el comportamiento. O sea, cómo hace el auto internamente para acelerar. El auto tiene un método de acelerar y ese acelerar, adentro vos programás un algoritmo que es el que lo acelera, que le hace velocidad más, por ejemplo, entonces lo acelera. En JavaScript, bueno, esto quedó un poco... Sí. La instanciación es crear un auto. Básicamente la clase auto es un molde de autos y la instanciación es dame un auto y tener un auto en particular. Se habla de... La instanciación es la creación de un objeto. Ahora lo vamos a ir viendo con el ejemplo, pero cuando lo vamos a hacer con los dados, entonces vamos a tener la clase dado. La clase es una y objetos dado había dos. Entonces vamos a tener una clase pero dos objetos con la misma clase. Instanciar es crear un dado, que vamos a hacerlo dos veces, vamos a instanciar dos objetos. En JavaScript los JSON, por ejemplo, ¿sí? Habíamos visto que eran clave pares, clave valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que les podíamos acceder como un arreglo también? Pueden ser iterables, los podemos escribir léxicamente, o sea, una diferencia muy sutil va a ser con el método este de funciones constructoras, que la diferencia es que en lugar de devolver un objeto nuevo, vamos a devolver el this. Entonces, esto se llama así, con el new, adelante. Esa es la instanciación, justamente. Y acá, esto lo voy a escribir, this valor se vuelve 1, this.tirar, que es el método de la función. A partir de ahora las funciones se llaman métodos. Si están dentro de un objeto, métodos. Métodos, funciones. Casi sin. ¿Cómo? Y las variables, atributos, sí. Y esto nos lleva el crear. Ahí está. No entiendo. No hace magia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá estoy modificando this, entonces lo llamo con un new. ¿Qué hace este new? Básicamente hace un objeto vacío, el llave, y eso es lo que le pasa de parámetro como this. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Qué hacíamos hoy? Hacíamos un return acá de un objeto, ¿no? Y este objeto lo habíamos escrito ahí adentro. Pero yo podría haber hecho un paso intermedio que es como let out un objeto auxiliar, aux valor se vuelve 1, return out. ¿Sí? Esto, bueno, me falta la función, pero es lo mismo que había escrito hoy. Bueno, esta línea de hacer un objeto vacío es básicamente lo que hace el new. Me pasa ese objeto vacío como this. Entonces acá yo en lugar de escribir este out, escribo directamente el this. ¿Sí? Es equivalente a lo que hacía hoy, pero esto se empieza a parecer un poco más a lo que son los lenguajes orientados a objetos, como lo hace Java. Ustedes en Java ahora cuando hacen una clase, hacen new clase. Entonces, ahí la función le está asignando el valor a tirar, ¿no?
Porque dice ¿Cuál? valor, pero no sé si... Disvalor, o sea, hace que dis tenga un miembro que pasa a valer 1. Le agrega un miembro y a ese miembro le pone 1. Ese miembro se llama valor. ¿Cómo? Acá está el let dado. Esta línea, acá, esta parte no la cambio nunca. Esto es, sí, todo lo que vimos hoy, JSON ya es objeto. Todo es objeto en JavaScript. No, código viejo. Eso era cuando estábamos jugando. Cuando expliqué una explicación. Cuando expliqué la diferencia entre poner valor solo y poner dis.valor. Sí. Sí. Es bastante así. Prototype. De prototipo, pero casi. Bien. Ahora, esta función, ¿qué es lo que hace esta función constructora? Hace un dado. ¿Qué es un dado? Una función y un valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo ahora 1000 dados? ¿Cuántos valores tengo? 1000. ¿Cuántas funciones tengo? A ver, ¿quiénes votan que 1000 y quiénes votan que 1? A ver, ¿cómo? ¿Cuántas funciones? ¿Por qué una? Porque solamente con una construiste 1000 dados. Pero Porque cada que construyes un valor, funciona. Cada que construyes un dado, estás construyendo una función. claro. Son todas iguales. Una función es un objeto. Entonces, esto es un objeto igual que 1. Entonces, yo tengo 1000 funciones que ¿qué diferencia tienen en el código? No, pero en el código ninguna. O sea, lo que cambia es quién es dis cuando le estoy ejecutando. Pero cuando no se está ejecutando, las memorias están guardadas. Las funciones están guardadas en memoria. Entonces, porque son un objeto. Entonces, si yo tengo 1000 dados, voy a tener 1000 funciones, además de 1000 valores. Y esas 1000 funciones son todas iguales. No. Cualquiera de todas las 4 formas que lo vamos a hacer hoy está bien, eligen ustedes. Pero pros y contras. Entonces, el tema es que cada variable es una función. Entonces, cada función es una variable. ¿Cada variable es una función? No, cada función, esto me quedó escrito al revés, es una variable, pero todas las funciones son iguales, entonces tengo muchas copias en memoria. Básicamente tengo 2 personas, las 2 personas saben correr, pero yo sé correr y eso ocupa lugar en mi cerebro, y Ale sabe correr y ocupa lugar en su cerebro. Si miráramos el cerebro de la humanidad, estamos llenos de código repetidos, chicos. Todos sabemos hacer lo mismo. Tendríamos que subirlo a la nube, así me olvido de cómo correr y libero espacio en disco. Pero correríamos todos igual, es verdad. Así que es mejor que copiemos el código de Usain Bolt, que debe estar optimizado. ¿No podrías tener también un cubilete que se dispara cada vez? Sí. ¿Nombre? Juan. Dice de tener una clase acá intermedia que se llama cubilete. Es casi la solución estándar, heredada de años y años de dar este ejemplo en muchas materias. La clase cubilete es la que tiene los 2 dados. Es la que sabe cuántos dados hay. El cubilete tira los 2 dados y dice la suma. ¿Y el jugador qué hace? Agarra el cubilete, lo tira, le pregunta, ¿cuánto salió?
y le dice al tablero, salió tanto. Entonces el jugador es un grosso, es el jefe, solamente da órdenes. Vos tirá. Vos, sí, es un intermediario. Vos tirá, salió tanto. Vos tirá, decime cuánto salió tanto. Y no tiene que trabajar él. Ahí está bueno, el jugador se queda pancho. Bueno, para evitar la repetición de código en memoria, JavaScript tiene un concepto que es el prototype, que es lo más parecido que había hasta ECMAScript 5 para una clase. Básicamente, el prototype se escribe así: dado.prototype. ¿Sí? Vamos al atom. Esto no entra en parcial y no corregimos sintaxis. Estuve media hora charlando el parcial, che, cuando... Sí, pero creo que está en el video para subir. No, esa parte no. El código que hagas hoy lo vas a acordar con las 4 opciones distintas de... Tenía que copiar antes. Sí. Just in time. A ver si quedó bien. Bueno. No había guardado, chicos. Cuidado. Return. No. Esta era la opción 2. Bien. La opción 3. Voy a copiar esto acá abajo. No se lee ahí. Bueno, esta es la opción vieja, chicos. Y esta es la opción nueva. Lo que está arriba. Sí. ¿Cuáles son las diferencias? La única diferencia es que en lugar de a cada dado ponerle la función tirar y escribirla acá, digo que el prototipo de dado tiene la función tirar. Y le pongo el mismo código. Eso es para no ocupar memoria repetida. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Vos decís, ¿cómo llamás a tirar? Dado 1.tirar. ¿No? Entonces dice, tirar, vos dado, ¿tenés un miembro que se llame tirar? ¿Sí? Lo llama, porque es la función de él. Si no, le pregunta al prototipo. No, yo no tengo. A ver, ¿tu prototipo tiene una función tirar? Sí, entonces llama este código. Claro, para no tener 1000 funciones. Los 1000 objetos tienen todos el mismo prototipo. Entonces, como no lo tienen él, le pregunta al prototipo. Pero la función está una sola vez. ¿Sí? Eso ocuparía Menos espacio en memoria. Palabra reservada de JavaScript. Es más, si vos acá pones proto, class name, dado, tirar, fue básicamente lo que hice. Guardo, duplicate. Bueno. Entonces, ahora sí, este lo vamos a pasar medio rápido. Sí. ¿Pasó rápido o no pasó rápido? No, ¿se acuerdan de closures? No. No, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan cuando teníamos la función que nos devolvía un incrementador? ¿La función que nos devolvía una función? No.
es eso. ¿Sí? Más o menos. El int. ¿Cómo? No, el ejemplo del borrador no. Ese era una función que me devolvía una función también, pero... A ver si lo tengo acá. Tengo pruebas en YouTube de que esta parte la di, chicos. No. Esta parte. La clase de hoy no, esto fue hace un mes. Nada, no hace falta nada. Está complicado para buscar. Cuando declaro una variable x y devuelvo una función que incrementa x. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo a esta función ámbito, int es otra función que tiene una x. Y si yo a ámbito la llamo 2 o 3 veces, cada int tiene una x diferente. ¿Se acuerdan del 1? ¿Cuánto me va a dar si lo llamo con 1? 1, si lo llamo con 2, 1, si lo llamo con 1. Cada uno eran como 3 contadores diferentes. ¿Sí? ¿Qué logré acá con esto? Esta variable x nadie la puede ver. Solamente la puedo ver llamando a la función int. Entonces, la variable x es una variable oculta. Que no se puede modificar. Vos no podés decir x menos menos. ¿Cómo? Fuera de la función no puedo decir x menos menos, pero y no tengo forma de llegar a x para hacer eso. ¿Sí? Eso. Exactamente eso. El scope. Bien. Qué bien. Se siente bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Como eso me sirve para hacer una variable oculta, declaro el value como una variable oculta y uso el getValue, hace una función que me retorna este value. Sí, con él. No es un nombre muy académico, variable oculta. Pero es una variable que está creado dentro de este scope de la función dado, entonces no es alcanzable desde afuera. Entonces con el getValue lo obtengo. Y el tirar es la función tirar de siempre. Entonces, ¿qué es lo que ganó? Nadie me puede setear la variable de afuera a 5 o 6. Pero si no hay métodos ya agregados. O sea, los métodos son eso. Si le agregas un método, ese método no puede acceder acá porque no es parte de this. Entonces no hay forma de agregar una función que te modifique eso. Entonces evitas la trampa de, bueno, voy a hacer que me salga 6. Y le decís, dado punto valor se vuelve 6. Bueno, con esto no podés hacer eso porque dado punto valor no existe. Sí. Con esto pueden simular lo que es el private de Java. No es privada, pero no la puede escribir nadie más. Así que, más o menos, ese era muy bien. ECMAScript 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezamos esta materia diciendo vamos a actualizar a ECMAScript 6? Y ECMAScript 6 ROX, como dice acá el chiquito, incorpora la palabra clave class. Y ahora voy a hacer el juego completo con esto como querían ustedes, pero usando clases. ¿Dicen acá? Vamos a tratar de que sí.
Si yo uso la palabra clave class, tengo que darle el constructor, ¿qué hace el constructor? This.valor se vuelve 1, lo mismo que hizo siempre en todas las versiones. No, se llama constructor. Constructor es una palabra clave en... No. Es la que se llama con new. Es la que se va a llamar con el new y es uno solo, y en JavaScript no importa ni cantidad ni tipo de parámetros. Así que sí o sí tiene que ser uno solo. Y después la función tirar. ¿Qué me quedó? Acá me quedó prototype. Y en 4 vamos a renombrarlo. Class. Después, la función tirar no lleva la palabra function, porque lo que está dentro de una clase ya son funciones. Directamente tirar. Necesito 2. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el juego completo. Solamente de esta forma, si no lo hacemos de todas las formas. Acá con que tiene una clase, algún nombre que toma como una función. ¿Cómo? Acá cuando hago un nombre que toma como una función. No, acá. Esto es lo que hace que lo tome. ¿Class? Ah, sí, sí. Todo. Dentro de una clase. Una clase tiene solamente funciones, porque los miembros del objeto son los que le das al constructor. En caso con un function funcionaría igual. No. No sigue la sintaxis. Bueno, entonces, el dado, ¿de qué va a ser responsable? Dijimos. De tomar valor. Bien, ¿y qué más? Y devolverlo. Bien, y devolverlos me gusta. ¿Qué más? Ustedes me dijeron que el tablero era responsable de mostrarse. El dado también se ve en la pantalla. Así que tiene que ser responsable de mostrarse. Mostrarse. ¿Cómo se muestra? ¿Qué parte del código era acá el que hacía que se muestre? ¿Cómo? Claro, estas dos líneas. Estas dos líneas son las que hacen que el dado 1 se muestre. ¿Están todos de acuerdo? Estas dos líneas hacen que el segundo dado se muestre. No puedo poner dos líneas diferentes. Tiene que ser exactamente la misma. ¿Cuáles son las diferencias? El dado 2 es el valor. ¿Y esto qué es? El identificador. Y acá este identificador es diferente. Puede ser, a ver. ¿Cómo? No importa cómo se llamen. A ver, yo acá necesito hacer esto, ¿no? Esto va a ir después de tirar. Después de tirar voy a decir que el elemento D le voy a cambiar el source por algo con valor.
Este valor no es valor así suelto. Acuérdense a escribir siempre la palabra this porque ahora es todo objetos. Entonces, para que este valor sea el del objeto, ¿qué cosa? ¿Y cómo sabes en qué índice va? Porque nosotros no decimos con el valor, sabemos que está relacionado a un valor. Cuando sale un valor, se sale más. No, sí, eso es lo que hace acá. Pero lo que necesitamos cambiar es esto. Porque no es siempre segundo dado, es segundo dado o primer dado. Claro, un genérico. Entonces pongámosle un genérico. ¿Qué va a hacer este genérico? Denle un nombre descriptivo a lo que pongo ahí. ID, imagen. ID. El ID en el DOM. Bien, ¿y de dónde voy a sacar este ID del DOM? Si cambia de dado a dado, es como el auto rojo y el auto verde. Es parte del dado en sí mismo. Entonces voy a tener un atributo, this ID DOM, ¿cómo? No, yo voy a tener dos dados. A ver, ¿dónde está? Yo voy a tener acá dos dados, ¿no? El dado 1 y el dado 2 necesito saber diferenciarlos. Entonces acá le voy a poner primer dado y a este le voy a poner segundo dado. El constructor entonces, ¿qué va a recibir por parámetro? Sí, si uno es this y el otro no es this, no son iguales. Bien. Ahí. Entonces, acá yo tengo, no voy a tener los dados, el dado 1 no va a ser, ¿qué era esto? Obtener dado era un número. Ahora no va a ser un número, va a ser directamente todo el dado. Esta variable acá, que por ahora es global, y esa variable le voy a decir tirar. Y a dado 2 le voy a decir tirar. Y todo este código se va ahí. Si yo esto lo hice bien, claramente no. El tirar dados, acá la imagen, tengo que llegar a que la imagen se... ¿Cómo? Algún error de sintaxis que... 26 class dado sin paréntesis. Dado is not defined porque primero va la clase ahora sí. Bien, sigue andando, ¿sí? O sea, sigue andando esta parte. Lo otro lo rompí adrede porque estamos a mitad de un refactor. ¿Sí? La palabra clave refactor, ¿saben qué significa? Ese es el más chiquito de los refactor. Refactor es, tengo un código que anda, pero una mala calidad de código. Y refactorizarlo es tener un código equivalente con mejor calidad. ¿Cómo puede ser? Una forma es darle buenos nombres a las variables. Comentar, en realidad, refactor es cambiar la estructura del código. Comentar ayuda a mejorar la calidad, pero por ahí no se habla de dentro de refactor. Otra cosa es cambiando la modularización, por ejemplo. A veces comentar te ayuda a darte cuenta de alguna cosa que tenés mal la estructura. Sí. Pero por ahí pones esto hace tal cosa y pones acá, pones esto hace tal Bueno, cosa. pero eso no es refactorizar. Si es arreglar un bug, no es refactorizar. Por ahí a esto le pones que hace tal cosa y a esto le pones que hace tal otra y después digo, no, ahora esto lo podés hacer junto. Claro. Te das cuenta ahí recién cuando lo estás viendo. Bueno, si te das cuenta que tenés código repetido y sacás una función,
estás refactorizando también. ¿Sí? Renombrar, sacar funciones, ahora estamos reimplementando todo orientado a objetos. ¿Viste? Casi que se pasa para el otro lado, ¿no? Casi que no es refactor de lo complejo que va a ser, ¿sí? Entonces, repasemos hasta acá. Tengo dos objetos. ¿Dónde están los dos objetos? Acá. A esos dos objetos les digo tírense. Automáticamente, cuando le digo, cuando tiro un dado, automáticamente se cambia el DOM. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes eran como 4 líneas? Era llamar a la función, después, ¿qué más seguía? Obtener el ID, setear el ID. Ahora es directamente una sola línea. Y hace lo mismo. ¿Qué hace el cubilete ahora? Fíjense, yo estoy haciendo... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, tengo este código. Bueno, este código en realidad ahora lo hace este objeto. Bueno, ahora tengo este código con este que estaba acá abajo. Entonces digo, esto lo hace un objeto. Y este código que estaba acá abajo sigue estando. Bueno, esto lo hace otro objeto. Entonces estoy haciendo el diseño de abajo para arriba, de los pedacitos de código, le voy extrayendo cosas para ir haciendo un diseño más prolijo, que es el que hablamos al principio, ¿sí? Entonces, esta parte es esta parte que ya está orientada a objetos. El siguiente ítem es la suma. ¿Quién va a hacer la suma? ¿Todos están de acuerdo con la clase cubilete? El dado devuelve el número. ¿El jugador o el cubilete? Cualquiera de los dos, sí, pero pongámonos de acuerdo. Así hacemos una sola versión. El cubilete era la que proponía... ¿Cómo era tu nombre? Juan. Proponía hacer un cubilete, que es el que tiene los dos dados y los suma. Solamente es responsable de eso. Sí, que tiene la variable suma. Incluso podría no guardarla, podría simplemente devolverla. Un objeto podría no tener estado. Eso es poco análogo al mundo real, pero bueno. A ver, ¿cómo es la clase cubilete? Class cubilete, ¿qué tiene la clase cubilete? Un método, un resultado. Bueno, le ponemos un 1 como para empezar. Y un método, pero ¿cómo se va a llamar? El cubilete, lo que decía Juan, es que era el responsable de tirar los dos dados. Es el que sabe cuántos dados hay. Entonces el jugador después no sabe cuántos dados hay, tira el cubilete. Y el cubilete tiene los dados que tenga dentro. Estos dos van a estar en la función tirar del cubilete. Y después podemos hacer que haga resultado dis punto resultado, se vuelve valor, sí, valor. Estoy en español. Dado 2, valor. Incluso podría retornar eso. Si sé que cada vez que lo tiro voy a querer saber cuánto es la suma, capaz que puedo retornarlo directamente y tiene sentido. Esto es a gusto. Ahora, si dado 1 y dado 2 son parte del cubilete, están en el cubilete, podría directamente ser parte de él. No.
es tenerlos adentro del cubilete. Sí, y el cubilete es el que tiene los dados. Los dados son parte del cubilete. No hay dado suelto, no hay más dado. El dado está dentro del cubilete. Andá al cubilete y pedile el dado. Entonces ahora digo let cubilete new cubilete. ¿Y qué hace el cubilete? Se tira. Y esto me retorna la suma, así que directamente va acá. Fíjense, antes esto eran 8 líneas de código. Estoy más o menos por acá. Estas 8 líneas de código que adentro tienen esta línea de código que eran 4. A ver si anda. Dado 1 is not defined. Porque si lo puse dentro del cubilete, ahora lleva this. No, me está quedando un dado en algún lado. This y this. Y acá ya volvió a andar esto. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo un código de mejor calidad que sigue haciendo exactamente lo mismo que el que teníamos hace 2 meses. Y ustedes me van a decir para qué, y bueno, de eso vivimos, chicos. De cobrar actualizaciones de Windows. Bueno, este es el cubilete. Este código que está acá abajo, ¿quién es? ¿Todos están de acuerdo que es el tablero? ¿Cómo? La suma la retorna el cubilete. Y esto de sumar en el arreglo de apariciones, que la fila se vuelve comillas, ir concatenando la fila de las tables y ponerlo en el HTML, es el tablero. ¿Cómo? El jugador es el jefe, da órdenes. Entonces, todo esto lo va a hacer el tablero. Tablero punto, ¿cómo habíamos? Incrementar. Qué poca memoria, chicos, que tengo. Incrementar aparición. Estoy a código que no compila todavía. ¿Qué querías que le pase? Que le pase la suma. Summa. Bueno, díctenme la clase tablero. Llave. Constructor. ¿Qué va a tener? This punto. Este de acá. Uy, espérenme, déjenme programar la otra porque tengo el control B que no lo quiero perder. ¿Cómo se llama la otra función? Incrementar aparición. Aparecido. Ahí está. Disculpen que tenía que hacer eso porque iba a perder el control B. Ahora lo terminamos de arreglar para que ande. Acá teníamos una variable global que era el AP de apariciones, que era justamente este arreglo al que le habíamos puesto todos ceros inicialmente.
¿Sí? Este arreglo es justamente miembro del tablero. ¿Hay alguien que no esté convencido? Hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo? Porque en dados de 6 caras lo máximo que puede salir es 12. Entonces, este más 1 es porque acá hay un menor. Esto es lo mismo que menor o igual a caras por 2. 2 es la cantidad de dados. Bueno, esto es el constructor de tablero. ¿Todos de acuerdo? Por lo menos nadie dice que no. This, app. App les parece un nombre descriptivo. ¿Y por qué no me lo dijeron ese día? Tablero, bueno, sí, pero app era un nombre corto para algo descriptivo. Aparición. Para tampoco dar vuelta a todo y que puedan hacer analogía de código. Apariciones. Bien. Bueno, este código se va a romper. A ver quién se da cuenta por qué. ¿El constructor qué? ¿Cuál? Puede ser, ¿eh? Bien, no creé ningún tablero. Eso está bien. ¿Dónde creo un tablero? Let tablero. New tablero. ¿Cómo? Creo que lo pueden crear donde quieran. O sea, los vas poniendo donde van apareciendo, lo tenés en orden y creas todo lo que es Cada objeto tiene que estar después de su clase. Es la única regla. Como cuando llamás a una función que tiene que estar arriba en algunos lenguajes. Lo ideal sería que estén todas las clases arriba y todos los objetos después. O sea, primero es el código de cómo se comportan las cosas, los moldes, y después hago las figuritas. Ya como viste, suponete que por orden de ejecución, como lo había dicho en la computadora, lo lees de arriba para abajo, ¿no? Sí. O sea que te conviene hacerlo lo que está llamando que está abajo. Para que la computadora no te... No, que esté arriba, para que ya lo haya leído. Lo guardando ahí. Lo que vos llamaste tiene que estar arriba, así siempre ya leyó lo que estaba arriba. Te conviene que yo ya leí lo que llamo. Sí. Eso entonces así para saber bien cómo está. No, acá me falta el dis en todo esto. Apariciones, ahora es dis apariciones. Apariciones, ahora es dis apariciones. Apariciones, ahora es dis apariciones. Me falta el tablero. A ver. Me la juego, capaz que anda. Bien. Entonces, esto es la vista del objeto tablero. El tablero es el encargado de modificar su vista. ¿Sí? Por ahora. En frontend se hace así. Bien. Fíjense, ¿cuánto tenía antes la función dado? Tenía todo este código. Ahora dice 2 líneas. Tirar dado. Jubilete, tirar. Eso es la suma. Tablero, incrementar apariciones. ¿Es más fácil de leer este código o el otro? Claro, este tiene todo esto guardado arriba que tenés que leerlo para después, ¿no? Pero se entiende mejor. ¿Y quién es el que tira los dados? Bien, ¿y quién es el que hace estas 2 líneas?
El jugador. El botón es el que llama. El jugador. Sí, pero esta función es responsabilidad del jugador. Es lo que habíamos dicho acá. Entonces ahora, class jugador. O sea, como el código yo ya lo tenía andando, yo estoy haciendo cosas de algo chiquito, voy sacando partes, o sea, de un código grande voy sacando parte, o de conceptos chiquitos voy construyendo conceptos más grandes. Si vos me decís esto, programar orientado a objetos de cero, capaz que lo empiezo al revés, capaz que pongo el jugador y digo suma se vuelve 2, porque todavía no programé el cubilete, programo el tablero, después pongo el cubilete y el cubilete usa dados que valen 2 y empezás a hacerlo de arriba para abajo, ¿sí? Pero depende de qué es lo que tengas. Si ya tenés código hecho, siempre es preferible refactorizar, y si tenés hoja en blanco, siempre está bueno diseñar. Class jugador. El jugador no hace nada. Jugar. El jugador juega, no tiene que trabajar. ¿Quién no quisiera ser un jugador que lo único que hace es jugar? ¿Cómo? Jugador de fútbol lo único que hace es jugar. Tirar dados event o tirar dados click handler. Lo que va a hacer es jugador.jugar o jugar turno si quieren, según qué nombre le den. ¿Dónde dice? Depende. ¿Quién dijo? Seba. Si yo le pongo this, tiene que estar en el constructor. Hasta ahora no lo había metido en el constructor. Eran variables sueltas. Si el jugador... Esto depende un poco de definición. Un objeto puede usar otros objetos o puedes ser el dueño de... Así el jugador es el dueño del cubilete y del tablero. Que tiene sentido. Pero si hubiera dos jugadores con un solo tablero... Claro, no llevaría this ni estaría declarado en el constructor. Sería otra variable global. Sería dos jugadores y un tablero sueltos que hablan entre sí. Y una clase juego que tiene a los tres y hace que se comuniquen. ¿Cómo? Por eso, depende de qué problema tengas. Si cada uno anota su puntaje y son independientes, sí. Pero si es quién ganó la partida, capaz que ya no. A ver. Type error. Porque le cambié el nombre a la función y no era tan buena idea. Otro en clic, jugar. No. No, es cierto que esto ya lo refactoricé acá la vez pasada. Tirar dados acá. Le cambié el nombre a una función que no se lo tendría que haber cambiado. Mejor no se lo cambie. No, le cambié el nombre a la función que tiene el botón. Esto es lo que pasa cuando quieres refactorizar 4 veces a la vez. Esto sí. Chao.
Esto no lo tenía que guardar. Déjenme cerrar los documentos que no son. Jugador is not defined, ahora tiene más sentido. Let jugador, new jugador. Y me faltó algún dis en cubilete. Acá. Bien. Bueno. Ando. La función de tirar 1000 veces, ¿quién se la lleva? ¿Qué clase se la llevaría? Jugador, cubilete. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Quién? Esa función tiene que pasar a ser el método de una clase. El jugador le dice al cubilete tirar jugador y le dice Claro, el jugador. El jugador sabía jugar un turno, es el que sabe jugar 1000 turnos. Se me fueron al final. Bueno, no, ya terminaron las slides igual ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el trabajo práctico especial? El piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Lagarto, Spock. ¿Nunca lo jugaron? ¿Quiénes miran The Big Bang Theory? Pocos. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Además del piedra, papel, tijera, tenés el lagarto. El lagarto es así. El lagarto envenena a Spock. ¿Sí? Spock es así. Spock rompe la tijera y rompe la piedra. El papel refuta a Spock. La piedra, bueno, todo esto como está acá. Acá tienen el video que Sheldon Cooper lo explica muy bien. ¿Sí? Es básicamente similar al anterior, pero con un par más de opciones. Sí, si lo pones así parece sacar. Lo tienen que hacer, sí o sí, orientado a objetos. Acá no van a ir sacando pedacitos de código, sino que directamente planteen las clases de entrada, porque van a tener que hacer un juego que es diferente al anterior. Es más, olvídense del anterior si quieren. Y tienen 9 variaciones, cada grupo tiene 2 variaciones asignadas en la planilla de trabajo práctico especial. 9 por 8, 62, menos 9 repetidas, son como 60 y pico de trabajos únicos. Así que son todos únicos e irrepetibles. Cada uno va a tener, por ejemplo, la versión Stuart Mode y Sheldon After Beer. ¿No? Sheldon After Beer, ¿qué hace? All in, entonces apuesta todo el dinero que tiene. Sheldon, después de tomar una cerveza, apuesta todo. Stuart Mode hace que el segundo jugador pueda hacer un segundo humano. Entonces permite humano contra humano. Cada uno tiene un código, se fijan en el código y saben cuál es. Cuáles son las 2 variaciones que tienen que implementar. ¿Sí? Todos son del código base un par de líneas más. Siempre la dificultad saben que es más o menos similar. El segundo jugador puede ser o IA o humano. Sí. Capaz que podés copiar ideas de fragmentos o tenerlo al lado para copiarte y pegarte algún if, pero no, porque yo acá lo que hice fue sin cambiar la consigna. Obtuve exactamente el mismo programa que antes. Hay algunas soluciones. Esa es una solución. Bueno.